La Gran Muralla China, historia, construcción y legado. La Gran Muralla China es una de las construcciones más impresionantes y emblemáticas del mundo, con una historia que abarca más de 2000 años. Su construcción no fue obra de un solo gobernante ni de una sola época, sino un esfuerzo continuo de varios imperios y dinastías a lo largo del tiempo. La construcción de la Gran Muralla China comenzó en el siglo VII a.C., durante el periodo de los estados combatientes, cuando diferentes estados chinos construyeron murallas y fortificaciones para defenderse de los ataques de tribus nómadas, como los Xiongnu del norte. Sin embargo, fue durante la dinastía Qin, 221-206 a.C., cuando se emprendió la construcción a gran escala. El primer emperador de China, Qin Shi Huang, conocido por unificar China y por la construcción de la Gran Muralla Qin, unió y extendió las murallas existentes para formar una estructura más sólida. Esta muralla, sin embargo, no era la que conocemos hoy, sino más bien una serie de murallas dispersas que fueron conectadas. La muralla fue ampliada y reforzada por varias dinastías, especialmente durante la dinastía Han, 206 a.C., 220 después de Cristo y, más notablemente, durante la dinastía Ming, 1368 a 1644. Esta última es la que dejó la muralla en su forma más conocida y visible, con las fortalezas y torres de vigilancia que aún perduran hoy. El proceso de construcción de la muralla fue arduo y dependía de los recursos disponibles en cada región. Los materiales utilizados variaban según el terreno. En áreas de montaña, la muralla fue construida con piedra, mientras que en otras zonas más áridas, se usaron ladrillos, madera y tierra apisonada. En algunas secciones, como en el desierto de Gobi, los bloques de tierra eran apisonados en moldes, lo que creaba una muralla más ligera pero funcional. La muralla se extendió a lo largo de miles de kilómetros, con tramos que se distribuyen de este a oeste a través de diferentes regiones de China. Algunas secciones de la muralla alcanzan alturas de hasta 8 metros y anchos de más de 6 metros. La muralla fue construida por trabajadores forzados, en su mayoría campesinos, soldados y prisioneros de guerra. El trabajo era extremadamente peligroso, y muchas personas murieron durante la construcción debido a las condiciones de trabajo duras y la falta de recursos médicos. Los esfuerzos de construcción se vieron como una obligación nacional para proteger al imperio de las incursiones extranjeras. Además de los trabajadores comunes, los soldados jugaban un papel fundamental, ya que la muralla no solo servía como una estructura defensiva, sino también como una línea de comunicación y una herramienta para mantener el control de las zonas fronterizas. La muralla ha sido rodeada de leyendas y mitos a lo largo de los siglos. Algunos de los misterios y mitos más comunes incluyen: se dice que muchos de los trabajadores que murieron durante la construcción de la muralla no fueron enterrados adecuadamente. Algunos creen que sus espíritus todavía rondan la muralla. Aunque la muralla fue construida para proteger a China de las invasiones, algunos sostienen que la muralla también fue un símbolo de la Gran Muralla, de la cultura china frente a los pueblos nómadas y los bárbaros. Se habla de la muralla como una barrera física y cultural. Existen teorías sobre la existencia de pasajes secretos que habrían permitido a los gobernantes y oficiales moverse discretamente a través de la muralla, o incluso que la muralla servía como protección para el transporte de bienes y riquezas. A pesar de ser una de las estructuras más grandes del mundo, la Gran Muralla China ha sufrido daños significativos a lo largo de los siglos debido a varios factores. El paso del tiempo, las tormentas, la erosión y las invasiones han provocado que muchas partes de la muralla se destruyan. Durante las dinastías posteriores, algunas partes de la muralla fueron dejadas de lado o incluso destruidas para dar paso a la expansión de ciudades o para aprovechar sus materiales. En los últimos siglos, el creciente turismo también ha afectado el estado de conservación de algunas secciones de la muralla. Aunque muchas de las zonas más famosas, como la cerca de Badaling, han sido restauradas y mantenidas, hay otras partes más remotas que están en ruinas. A pesar de estos desafíos, la Gran Muralla ha sido designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987, y se han realizado esfuerzos para preservar y restaurar las secciones más importantes. La razón principal de la construcción de la Gran Muralla China fue la defensa contra las invasiones.
Los pueblos nómadas del norte, como los Xiongnu y más tarde los mongoles, eran una amenaza constante para la dinastía china, y la muralla proporcionaba una barrera física que ayudaba a mantener a raya a estos invasores. Además de su función defensiva, la muralla también ayudaba a controlar el comercio en la ruta de la seda y protegía las rutas de suministro de los imperios chinos. También servía como un medio para unificar y consolidar el territorio del imperio bajo una sola autoridad. Hoy en día, la Gran Muralla China es un símbolo de la unidad, la resiliencia y el orgullo nacional de China. Atrae a millones de turistas cada año y sigue siendo un referente histórico, cultural y arquitectónico que muestra la capacidad humana para realizar grandes hazañas. Aunque su propósito original como barrera defensiva ha desaparecido, la muralla sigue siendo una de las maravillas más visitadas del mundo y un importante símbolo de la civilización china. En resumen, la historia de la Gran Muralla China es un relato de poder, sacrificio y perseverancia. Es un testamento del ingenio humano, de las luchas de un pueblo por proteger su territorio, y sigue siendo un monumento impresionante que atraviesa los siglos. Esperamos que haya sido de tu agrado. De esta pequeña parte de la historia, nos vemos en el siguiente vídeo historia. Saludos.